El negro y la vieja. Che, ¿vieron qué bien que anda el negro membrado?, preguntó el Tito Rispoli. Estábamos en una mesa del bar de la esquina de Entre Ríos y Ceballos haciendo tiempo, ya que teníamos un par de horas libres porque había faltado el viejo Fajardo, el profesor de Análisis 3. Cursábamos en aquel primer año de la década del 80 la carrera de Ingeniería Eléctrica en la UTN, y el bar era el punto de reunión obligado de cada rato libre o del cafecito previo a la entrada, cuando uno llegaba sin haber podido merendar en la casa. Muchos salían del laburo y se iban directamente a la facultad, que justamente se caracterizaba por los horarios nocturnos, porque la gran mayoría trabajaba y las clases empezaban a las 7:15. Y aún así a muchos se les complicaba. Era bastante sacrificado y jodido laburar y estudiar, así que ahí no iba gente a boludear, salvo en ingeniería química, donde iban muchas minas que se decía que iban a levantar pibes, lo cual era motivo de peleas y picas con los de las otras carreras. «Tenés razón», le respondió pensativo el loco Paredes, otro habitué del bar. «Hasta está un poco más gordito», agregó. «¿Habrá conseguido algún laburo fijo?», terció Julián Mazaro, más como preguntándose a sí mismo que al resto. «Sería bueno, porque siempre anda galgueando y a los tumbos», dijo Santiago Solán, otro de los del grupo, característico por sus habituales comentarios ácidos, por llamarlos de alguna manera. Era bastante y poco sutil y muy directo el Santiago, y no dudaba en largar cualquier barbaridad que le viniese a la punta de la lengua. Yo escuchaba y a la vez me iba acordando y haciendo una imagen mental del negro membrado. Hacía un par de años o menos que se nos había unido, por decirlo de alguna manera, en segundo año, pero siempre hasta ahí nomás. Había aparecido tímidamente una noche como tantas, de hora libre en el bar, pidiéndonos si podía sentarse con nosotros. Era un tipo flaco, desgarbado, pelo enrulado negro, ojos hundidos que hacían más abultada una nariz grande y tenía los labios bien gruesos. Eso y el pelo medio mota le habían valido el apodo de negro, aunque tenía la piel bien blanca. Venía de un pueblo de los alrededores de Rosario, Teodelina, pero a diferencia de otros muchos, no llegaba a estudiar bancado por los viejos. No, él se había largado solito. Venía de una familia muy humilde y fue toda una aventura caer en una ciudad tan grande con una mano atrás y otra adelante. Y así le iba, pobre negro. Se había tenido que hacer busca a la fuerza y andaba siempre sin un mango partido al medio y a la casa de changas o cualquier laburito que saliera. Vivía en una pensión por la calle Pasco llegando a Italia y trioneaba como podía, de lo poco que conseguía, así que no iba muy seguido por el bar. Y a veces lo llevábamos de prepo y lo aguantábamos, pero mucho no le gustaba. Nunca escuché que le hubiera pedido guita a alguien, ni siquiera quejarse. Al contrario, el negrito siempre estaba de buen humor y a pesar de su timidez era un tipo agradable y se adaptaba bien. No era, digamos, brillante ni un estudiante destacado, pero se calentaba, participaba en los trabajos prácticos y era tenaz. Le ponía pila, como dicen ahora. Lo que pasaba era que el tema de la guita, o más bien la falta de guita, lo tenía mal, y eso se notaba en los estudios. Siempre comentábamos que el vago se debía recagar de hambre porque era flaquito, flaquito, y algunas veces que lo invitábamos y pedíamos alguna pizza o unos carlitos, el guaso se devoraba hasta las migas. Incluso recordaba que una vez lo pesqué mirando angustiado las sobras que habían quedado en los otros platos y creo que solo fue por pudor que no se abalanzó y se morfó hasta las servilletas. Pero era buen pibe, callado, introvertido, y como cada uno de nosotros teníamos nuestros propios quilombos, no prejuzgábamos a nadie. Si podíamos lo ayudábamos, pero evidentemente no la pasaba nada bien. Pero era cierta esa primera observación del Tito ese día. Hacía algún tiempo que al negro se lo veía mejor. ¿Lo vieron estos días, che?, pregunté. Estuvo viniendo, dijo Julián, que se sentaba siempre por el fondo del aula y cerca de él. En Electro 2 y computación estuvo, seguro. En la clase de Báncora no lo vi, acotó Santiago refiriéndose a Física 3. Sí, está viniendo. En el práctico de Electro 2 estuvo conmigo, aseguró el loco Paredes, dándole un sorbo a la coca que estaba tomando. Está viniendo más seguido, yo lo vi mejor, insistía el Tito. Che, cuando lo vean pregúntenle, a ver en qué anda. Por ahí consiguió laburo, propuse mientras me paraba y recogía los bártulos. Bueno, loco, yo parto, hoy no me quedo, estoy hecho bosta. ¿No te quedás con Báncora?, se asombró Santiago, que era fanático de las clases del brillante viejo loco.
Me voy a quedar mosca en el banco. Guardame los apuntes, le pedí. Dejé la parte que me tocaba de la vuelta y me fui. Esa semana venía haciendo horas extra todos los días y durmiendo poco y mal, y al otro día tenía que viajar a Cañada de Gómez, así que me tenía que levantar más temprano todavía. En esa época yo laburaba en una empresita de montaje de tableros eléctricos. Ganaba bien, pero me tenían de acá para allá y se trabajaba mucho. Por unos días me olvidé del negro membrado. A la semana siguiente llegué un día medio tarde, teníamos termodinámica y el viejo Godino no había aparecido, así que estaban todos desperdigados por el salón del subsuelo, y en uno de los grupitos diseminados distinguí entre los atorrantes de siempre al negrito membrado rodeado de los otros turros. Me les uní. Dale, contá más, dale, le decía justo el Tito. ¿Qué pasa, che? Me metí dejando las carpetas y sentándome arriba de un banco. El negro dice que encontró laburo. Es rififí, dijo Santiago con su habitual modo irónico. No jodá, decía el negrito como avergonzado. También estaba sobre un banco y con la espalda apoyada en la pared. ¿En qué andas, loco?, le dije, y reparando en la pinta que tenía agregué, pareces un dandy. Membrado, que andaba siempre no muy bien entrazado, ese día estaba bien pulcro, buena pilcha, camillita a cuadritos, campera de corderoy vaquero y mocasines bien lustrados, rellenito. Parecía otro, se lo veía bárbaro. ¿Conseguiste laburo?, le seguí preguntando. Dale, contale bien todo, lo apuró el Tito. El negro conmigo tenía buena onda y quizás por eso se largó a contar lo que estaba viviendo. Yo le había pasado varias veces carpetas y apuntes, y una vez que estuvo varios días sin aparecer, me había llegado hasta la pensión y como estaba con una gripe terrible le llevé los temas que habíamos dado para que no se atrasara. Desde esa vuelta me había agarrado más confianza y ahí me había contado todo lo de su pueblo y su familia, su aventura en la gran ciudad, y a partir de entonces se abrió un poco más. Lo que pasa es que yo este año, en el verano, estuve laburando en un tallercito de reparaciones de radio y TV que tenía un tipo en el fondo de la casa, por calle Corrientes, acá cerca, empezó a contar. Pero el tipo me tiraba cada vez más laburo y menos guita, y medio que me trataba mal, y bueno, un día agarramos para la mierda y me fui. Y andaba mal, no conseguía nada. Primero busqué por el lado nuestro, viste, algo de electricidad, pero no encontraba nada. Me ofrecí de vendedor en varios lugares, en Kremer, en Chitarroni. Nada. Entonces empecé a pegar cartelitos por todos lados para hacer cualquier cosa. Puse el teléfono de la pensión y bueno, algo empecé a enganchar, alguna instalación eléctrica, las bombas de los edificios, algún ascensor, pero nada firme. Se acomodó en el banco el negro y siguió contando. Se lo veía más seguro de sí mismo, más aplomado, más tranquilo. Y un día, seguía el negro, llamó a una mujer a ver si le podía pintar la casa. Yo nunca había pintado, profesionalmente digo, ¿viste? Más que la pintura en la casa de uno, ayudando a mi viejo. Pero en esos días andaba sin un mango, no entraba nada, así que le dije que sí. Y al otro día fui. Hizo una pausa. Era una casa antigua, de esas de tipo chorizo, al fondo de un pasillo con muchas piezas, la cocina y el baño al fondo, y todo daba a un patio central con plantas en macetas, muchas macetas, pero estaba todo muy venido abajo. Me había atendido una señora grande, y después de ver más o menos todo le dije, mire, doña, acá hay primero que rasquetear, lijar bien, va a hacer falta meter mucho enduido, hay muchas grietas. Y bueno, le hice todo el verso, ¿viste? Pero la vieja no decía nada, se quedaba callada. Y al final dijo, empiece. Y nada más. Hizo otra pausa el negrito. ¿Y no hablaron de guita? ¿No le dijiste cuánto iba a salir? ¿No le pasaste un presupuesto?, preguntó Julián. No, el negro dudaba un poco. Me llevó un cuartito del fondo lleno de herramientas, cosas viejas, una escalera. Había de todo, era un quilombo. Y nada, abrió la puerta, me mostró adentro y se fue. Mucho no habla, ¿viste? ¿Y? Le pregunté, ¿agarraste? Y sí, necesitaba algo, sí o sí, siguió contando el negro. Fui al otro día tempranito y empecé por una de las piezas, de esas con techos altos y llena de muebles antiguos y cuadros con fotos viejas en blanco y negro del año del pedo. Yo le tapé todo bien, ¿viste? Con trapos viejos y sábanas, y le empecé a dar meta, lija y espátula. Y bueno, por ahí al mediodía se empezó a sentir un olorcito a sopa, a verduras, qué sé yo. Y yo no daba más del hambre.
Así que me fui despacito hasta la cocina en el fondo y me asomé y la vi a la vieja revolviendo una olla grande. Entonces se dio vuelta y me vio, y sin decir nada se fue hasta un aparador, sacó platos y vasos y de un cajón cubiertos y puso todo en la mesa. Y sirvió 2 platos de un guiso que estaba haciendo con carne y todo. Y bueno, me senté y le di. Le salen buenísimos a la vieja esos guisos. Yo ya me palpitaba algo raro porque el negro había usado el tiempo presente en la última frase. Pero seguía nomás con su relato. Y bueno, ese día me fui y volví al día siguiente. Y otra vez se repitió el tema de la comida, con unas milanesitas buenísimas. Pero ojo que después yo seguía laburando con todo. Y bueno, por ahí me entusiasmé y no me di cuenta de la hora y ya se hizo medio de noche. Y entonces apareció la vieja y me dijo, venga. Y me llevó a otra de las piezas donde había una cama armadita. Y entré y ella se fue. Y me quedé a dormir. ¿Cómo que te quedaste a dormir? Así, nada más. ¿No te dijo nada? Le preguntó el Tito. Y ella mucho no habla, ¿viste? Contestó el negro apocado. Te la volteaste, guacho, le increpó el Santiago a lo bestia. No, no, dijo el negro como avergonzado. Nada de eso, che, nada. Dormí nada más y al otro día me levanté, me tomé un mate cocido que ya estaba preparado y seguí laburando. Y bueno, almorcé otra vez y ya también me dio de cenar. Y bueno, y se fue dando así todos los días y ya me quedé. Terminó el negro como en un susurro. ¿Cómo que te quedaste? Le pregunté asombrado. Y sí, contó el negro, pasaron unos días y yo comía y dormía ahí. Y un día le pregunté si podía llevar algunas cosas mías de la pensión, ¿viste? ¿Y qué te dijo? Le preguntó Julián. Y nada, ella mucho no habla, ¿viste? Pero sacó algunas cosas de ella, vació un roperito para hacerme más lugar. Y me mudé y me quedé, repitió el negro. Pero no te pidió guita, un alquiler, nada, insistía el Tito. No, yo le dije que le iba a pintar todo y como que quedó así, viste, como por el laburo, a cambio del laburo, explicaba el negro. ¿Y ella aceptó? Le pregunté. Y la verdad es que ella no dijo nada, ella mucho no habla, viste, dijo como disculpándose el negro y bajando la cabeza. ¿Y cuánto hace que estás así? Quise saber. 3 meses, dijo bajito el negrito. 3 meses. Anda, Santiago expresaba a su manera la sorpresa e incredulidad de todos. Vos te la estás agachando, turro. No, no, se incorporó un poco el negro molesto. Te digo que no pasa nada de nada. Pero loco, en 3 meses ya le tendrías que haber pintado todo, no te hagas el boludo, ahora era el Tito el que lo apuraba. Bueno, el negro dudó. La verdad es que estoy un poco atrasado, voy despacio, ¿viste? Pero yo le expliqué a la vieja que estoy estudiando y necesito tiempo. ¿Y? El Tito no aguantaba más. ¿Y qué te dice ella? Y nada, ella mucho no habla, ¿viste? Volví a repetir el latiguillo el negrito. Anda a cagar, vos te crees que somos pelotudos, nosotros ya el Tito se había indignado. Vos te la tumbás, si no, no puede ser. No, no, insistía el negro, nada que ver. Además es una persona mayor, che, ¿qué te crees que soy? Se ofendía el negro. Un turro sos, le respondió sutil el Santiago. A mí no me la contás, vos le das bomba. El negrito negaba con la cabeza. Pero en ningún momento te reclamó nada. Y la comida, tiene mucha guita la vieja, te banca por eso, es una vieja de guita. Le pregunté buscándole variables al tema. No, nada que ver, se atajó el negro. Y ojo que yo sigo laburando en otro lado, donde puedo, donde engancho, agarro algo. Una changuita. Y bueno, ella tiene un frasquito en la cocina y cada tanto yo voy ahí y le pongo unos manguitos. Por ahí a veces saco también. Y nunca te pide nada, no tiene familia, hijos, nadie. Insistí. Creo que no, dijo el negro pensativo. Por lo menos desde que yo estoy, nunca fue nadie. El teléfono no suena nunca, nadie llama. Supongo que será sola. Pero loco, le dije tratando de analizar un poco, es una situación como mínimo extraña, ¿no te parece? ¿Cómo te vas a ir a vivir con una mujer sola que no conoces? Y por nada, así como así. Sí, ya sé que suena raro, como que se disculpaba el negro.
Pero se dio así, qué sé yo, ¿viste? Además no es que yo tampoco nunca puse nada. Le estoy pintando la casa, le arreglé el baño que perdía, le arreglé una radio, porque escucha mucho la radio la vieja, ¿viste? No, varias cosas le hice. ¿Y a la noche qué pasa? Dale, contá, guacho, lo chicaneó a Santiago, que seguía insistiendo. Nada, ¿qué va a pasar? Yo casi todos los días estoy acá y los días que no tengo clase, los fines de semana por ahí me aparezco en la cocina y ella pone otro plato y comemos y listo. Después me voy a dormir y chao. ¿Y ella qué te dice? ¿De qué hablan? Le preguntó Julián, ya la incredulidad era general. Y ella mucho no habla, ¿viste? Le contestó el negro. Pero ¿y cómo entras? ¿Te dio la llave? Le preguntó el Tito. Sí, me dio una copia de la del frente y de la del pasillo, explicó. ¿Así nomás? ¿Te dio una llave de la casa, pieza, comida y no te la volteás? Santiago estaba como loco. No te creo. Vos te la pirobás como un descosido y la vieja está chocha. Ahí el negro medio que se enojó. Pará. No hables al pedo, porque no es así. Te digo que no pasa nada. Es una mujer mayor. Se merece respeto, loco, ¿eh? Pero escúchame, lo traté de calmar un poco al negro, a ver si terminábamos todos a las piñas. Analizando un poco, una mujer mayor, sola, contrata a un tipo por teléfono para que le pinte la casa y el tipo se le queda a vivir, así como así, por nada. ¿No te parece raro? Sí, ya sé, pero qué sé yo, dijo el negro. Capaz que estaba sola y necesitaba compañía, o por seguridad para tener a alguien que cuide la casa, no sé. Pero vos decís que no conversan nada, no te da ninguna explicación, no te cuenta nada, le argumentó el Tito, que ya se había parado nervioso. Y la verdad es que ella mucho no habla, ¿viste? Le contestó. Y no largó más prenda. Y cuando la empezamos a gastar y a cargar se enojó, se puso mal. Y nos pidió que no insultáramos a la señora mayor ni le faltásemos el respeto y ahí quedó la cosa. El negro no volvió a hablar más del tema, por lo menos no con tanto detalle, pero aparentemente la situación se mantenía porque cuando le preguntábamos cada tanto contestaba parco y molesto, pero dando a entender que la insólita, por lo menos para nosotros, relación seguía. Así transcurrió el resto del año, el negrito iba cada vez mejor en los estudios y entre diciembre y febrero metió todas las de tercero y una de segundo que le había quedado colgada. Al año siguiente, al inicio de las clases, nos volvimos a encontrar y lógicamente la primera pregunta, apenas lo vimos ahí nomás en la puerta de la facultad, fue ¿qué haces, negro? ¿Cómo andás? ¿Y? ¿Seguís con la vieja? El negro, pituquito con una camisa celeste y un vaquero, contestó con una sonrisa amplia. Sí, claro. ¿Cómo sí, claro? Saltó Santiago, que le erró el cordón y casi se cae a la calle. No empecé, loco, basta, ¿eh? Lo paró y nos paró a todos demostrando cuál iba a ser su postura sobre el tema. Sigo bien y nada y punto, loco. Y así fue nomás, hasta el final de la carrera, por lo menos hasta que yo terminé. Sin mucho detalle, sin mucha laraca, el negro seguía con la vieja. Alguna vez lo hablamos con Julián en el bar. ¿Vos qué decís, che? ¿Será cierto? ¿No será un invento del negro y nos la está haciendo comer doblada a todos? Le pregunté. Y puede ser, me dijo, un tipo solo, callado, muy reservado. Porque al negro no se le conocían fatos, minas ni chanchullos anteriores, ni salía de joda con nosotros. Capaz que lo inventó para no decir que es, qué sé yo, puto o misógino, qué sé yo. Puede ser, ¿eh? Ya medio que se había ido a la mierda el loco. A mí no me parecía y no nos íbamos a quedar con la duda, así que me acuerdo que en quinto año un día le pedimos un libro, porque el negro ya se compraba libros y todo, había entrado a laburar en una empresa de computación y andaba bien, pero él decía que seguía viviendo con la vieja. Y le dijimos que se lo íbamos a devolver y se lo íbamos a llevar a la casa. Medio que al principio no quiso, pero como lo necesitaba para rendir en febrero, nos tuvo que dar la dirección. Y un día cerca de las fiestas nos fuimos con Julián. La casa quedaba por la calle Ituzaingó al fondo, pasando 1 de mayo, y cuando llegamos salió él y nos invitó a pasar. Y la verdad fue que reculamos, no nos animamos. Pero me acuerdo que por la puerta del fondo del pasillo que había quedado abierta alcanzamos a ver la silueta de una mujer grande, canosa, con un batón rojo chillón. Así que, convencidos de que toda la historia debía ser cierta, quedó así, el negro y la vieja. Amor y locura. Respeto y compañerismo, compañía y conveniencia, una relación tortuosa, una relación inocente.
Nunca lo supimos a ciencia cierta y fue objeto de conjeturas e hipótesis de las más variadas de todo el grupo de amigos cada vez que nos veíamos en aquellos años de estudio. El negro, las pocas veces que ya se nos unía, nunca dijo más nada. Aunque recuerdo una noche, no sé si se le escapó o qué, la cosa era que como era tarde, se disculpó porque no se había podido quedar en el bar y levantándose dijo: «Bueno, loco, me voy que me espera la vieja». Y ninguno se atrevió a decir nada, ni Santiago, que siempre tenía una guasada en la punta de la lengua. Fue la última vez y única que recuerdo que haya mencionado tan familiarmente. Quedó como una anécdota más de la época de estudiante hasta que un día, pasado un tiempo largo, me lo encontré al Julián. Hacía años que nos habíamos recibido y todo ese tiempo nos vimos muy pocas veces. De la última hacía ya bastante. Él había entrado a laburar en la EPE y yo seguía con los montajes, pero a otro nivel, en Techín, y andaba siempre viajando por todo el país. Incluso había trabajado en obras en Venezuela, Uruguay y Brasil. Así que nos fuimos a un bar, contentos, a contarnos tantas cosas que nos habían pasado y por supuesto a recordar viejos tiempos. En medio de la charla, rememorando cosas del pasado, me preguntó: «¿Viste quién murió de la facultad?». Yo lo había leído en el diario esos días. «Sí, el viejo Fajardo. Qué tipazo y qué profesor, uno de los mejores que tuvimos», dije. «No, bueno, sí», me confundió un poco. «Fajardo murió hace unos días, pero no, el que murió fue el negro membrado». Me quedé helado. «¿Cómo el negro membrado? ¿En serio? ¿Se murió? ¿De qué?». Se me amontonaban las preguntas y debía tener nuestra edad. «Mirá, no sé si alcanzó a cumplir los 40, me contó Julián mientras nos tomábamos otros cafés. Porque esto pasó hará unos 6 meses, más o menos. Yo me enteré bastante después, un día que fui por la facultad. Un infarto, parece. Algo repentino. Muchos no sabían tampoco». «No te puedo creer», dije asombrado. «Qué bárbaro. Se recibió, ¿no? Porque cuando nosotros terminamos a él le quedaban pocas materias». Sí, se recibió», me confirmó Mazaro. «Y entró en la facultad, hizo carrera rápido. Llegó a ser secretario académico». «Mirá vos, qué increíble». Se me venían un montón de recuerdos y anécdotas a la memoria. Y claro, no podía dejar de preguntarle: «Che, ¿y seguía con la vieja? ¿Te acordás, no?». «¿Cómo no me voy a acordar?», me contestó Julián. «Yo creo que sí. Y no sé si no habrá estado hasta el final, porque yo me lo encontré hace cosa de un año, quizás un poco más, justamente en la facultad, y le pregunté, ¿viste? Y me dijo que sí, que seguía con la vieja». «Qué increíble». Yo no terminaba de caer. Primero que se haya muerto tan joven y después que hubiera seguido con la vieja, porque supongo que estaría más vieja todavía, ¿no? «Y vos te acordás de aquella vez que fuimos», recordó. «Está bien que no la vimos de cerca, pero sí, ya parecía vieja en aquella época, así que imagínate». «¿Habrá sido cierto todo aquello, che?», le pregunté intrigado todavía. «Y salvo que haya sido la abuela y el negro nos hizo la película a todos», se quedó pensativo también él, «pero que había una vieja», concluyó. Y seguimos recordando aquella historia y otras de tantos años que pasamos juntos cuando estudiábamos. Al fin nos despedimos con la promesa de seguir en contacto, intercambiamos números de celulares, direcciones de mails. Pero yo me quedé con lo del negro membrado, no me lo podía sacar de la cabeza. Un tipo tan joven y toda aquella historia de la vieja. No me podía quedar tan tranquilo con esa duda, le daba vueltas y vueltas. Y finalmente, después de 2 o 3 días, me decidí. Iría a la casa de la vieja, a preguntarle de ella y de él, de cómo había vivido, de cómo había muerto, en fin, tantas cosas. Lo único que esperaba era que estuviera viva. Fui una tardecita, era febrero y hacía un calorón tremendo. Llegué hasta la puerta que recordaba de la calle Ituzaingó y toqué timbre. El sonido se sintió lejano, al fondo. Pasó un rato y nada. Ya empecé a dudar. ¿Qué iba a buscar? Y si me sacaba cagando, porque al fin y al cabo, ¿yo qué derecho tenía? Había sido un amigo, incluso no muy frecuente. Si nunca lo había ido a visitar ni nada. ¿Y si se encabronaba? Empecé a transpirar. Al fin se abrió la puerta. Una mujer muy vieja me miraba. Pelo blanco, chiquita, o más que chiquita, encorvada, porque no era tan flaquita.
Era más bien retacona y erguida debía ser bastante más grande de lo que parecía. Tenía la cara llena de arrugas y algunas verrugas sobre la pera, y subía el labio inferior sobre el superior una y otra vez como un tic. Los ojos, bien vivaces, me escudriñaron entrecerrados, pero no dijo nada. Tenía puesto un batón blancuzco hasta las rodillas y unas chancletas rojas con medias marrones. Tardé unos instantes en reaccionar y salir del silencio incómodo. Buenas tardes, empecé a decir. Mire, acá vivía un señor membrado. Seguía sin respuesta, mirándome fijo. Yo era un amigo de él de la época de estudiante y me enteré que, y quería saber, no me salía nada de todo lo que había pensado decirle. La vieja hizo una expresión como de asentimiento con la cabeza sin dejar de mover los labios y toda la boca, pero sin sonido. Pase, dijo al fin. Y sin más se dio vuelta y empezó a caminar lentamente por el pasillo, balanceándose torpe pero acompasadamente. Subí el escalón del umbral, entré, cerré la puerta atrás de mí y la seguí. Al fondo del pasillo pasamos por otra puerta y entramos a una especie de patio, lleno de macetas con plantas, de un lado un paredón alto y del otro una galería con varias puertas de 2 hojas de madera con vidrios arriba y abajo y cortinitas del lado de adentro. Todo se veía muy antiguo. La vieja se paró, apoyándose en una silla de hierro forjado, parte de un juego de jardín, con una mesa con un mármol o granito redondo, color rojizo. Me miró. Me vio obligado a decir algo. Él vivía acá con usted, ¿no? Estuvo acá hasta que... La vieja se enderezó un poco y sin decir nada se dirigió a una de las puertas. La abrió y me hizo una seña como de pasar. Entré a una pieza con techo alto y paredes pintadas con 2 colores más o menos a la mitad, abajo oscuro, arriba clarito, en tono ocre. Había una camita de una plaza y al lado una mesita de luz, un ropero antiguo con un espejo medio manchado en el centro y del otro una cómoda con cajones, como una especie de juego todo el año del pedo. Sobre la mesita de luz había un radiorreloj digital que no pegaba ni con moco en ese ambiente. En el otro rincón estantes, con un montón de libros y papeles, algunos los reconocí de nuestra época de estudiantes. Dejó eso, dijo la vieja con una voz medio rasposa. Salió y me dejó solo ahí parado. Había un tufo terrible entre el calor y el olor a encierro. Se ve que hacía mucho que no abría esa pieza y la ventilaba. Me arrimé a los estantes. Había una foto del negro en Bermudas, en una playa, y pilas de papeles y libros. Pobre negro. Me lo imaginé en ese mundo cerrado y opresivo, estudiando. ¿Cómo habría vivido ahí? ¿Habría sido feliz? ¿Qué papel habría jugado esa vieja en su vida? La cosa era que se había muerto. ¿Habría tenido algo que ver la vieja? De repente la había empezado a ver medio como maligna. ¿Y si lo hizo cagar ella? ¿Y si la fue envenenando con esos guisos que le hacía? Ya me estaba yendo al carajo. Traté de ser más racional y apartar esos pensamientos. El ambiente caluroso y pesado no ayudaban para nada. Estaba sudando como loco. Salí de nuevo al patio. Estaba más fresco y respiré hondo. Había luz y se sentía ruido en una piecita del fondo y me fui arrimando. La puerta estaba abierta. Era la cocina. Y en el centro había una mesa con un mantel con dibujos celestes y algunas cosas arriba, un florero viejo con flores de plástico, una taza, una cuchara, una azucarera de porcelana. La vieja estaba sentada con la vista clavada en un televisor viejo. Estaban dando el noticiero de Canal 5. Desvió la vista y me miró con sus ojos vivaces. El tele era de él. Me lo traje acá. Si quiere, lléveselo, dijo secamente volviendo la vista a la pantalla. No, mire, yo no vine a buscar nada, le quise aclarar de entrada. Esa vieja me ponía nervioso. Yo quería nada más saber cómo vivió acá, si estaba contento, no sé, ¿vio? La vieja me miró de nuevo. Se hizo un silencio insoportable. En realidad no había silencio. El locutor en la tele decía no sé qué cosa de aumento de los taxis, pero a mí me parecía que lo demás no existía.
Éramos esa vieja extraña y yo, y el calor insoportable. Al fin habló. Se murió en la cama, durmiendo capaz. A la mañana, como no salía, entré y estaba acostado, muerto. Los de la ambulancia dijeron que fue el corazón. Hizo otra larga pausa que no me atrevía a quebrar, mientras escuchaba asombrado. Después vino gente del pueblo de él, familiares, no sé, se llevaron algunas cosas, pocas. Lo otro quedó ahí, pero a mí no me contaron nada. Y se cayó girando de nuevo la vista al televisor. Qué cosa rara, nadie decía nada ahí. ¿Y los familiares? ¿Le habrían hecho alguna autopsia o se habrían quedado nomás con que fue el corazón? ¿No habría hecho algún trabajito lento la vieja y lo fue haciendo cagar de a poco? ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo albergó tanto tiempo y le dio de comer si al final lo iba a hacer cagar? ¿Sería una asesina serial la vieja como esa que tienen los yanquis? Pero me dije a mí mismo, no puede ser. Mirá lo que estás pensando, estás más loco que una cabra. ¡Qué salame! Me cuestionaba yo mismo por tener esos pensamientos tan morbosos. Pero no lo podía evitar, esa vieja sola ahí, con esa mirada que ya no me parecía tan inocente, ese ambiente opresivo, feo, el calor, me sentía mal. La verdad me quería ir a la mierda. Salía un olor raro de una olla que estaba sobre el fuego y en la que recién reparaba. Levanté la vista, la luz amarillenta de una lamparita que colgaba de un portalámparas pelado me encandiló. El del noticiero seguía hablando y ya medio que me estaba mareando. Bueno, dije abruptamente y salí de nuevo al patio porque estaba todo mojado de la transpiración. Sentí el ruido de la silla al correrse. La vieja se levantaba y salía atrás mío. Caminé hacia la puerta sin darme vuelta. Podía escuchar las chancletas de la vieja arrastrándose por el piso de baldosas del patio. Me paré. No podía ser tan cagón ni tan irrespetuoso. Al fin y al cabo era una mujer muy mayor que me había dejado entrar a su casa y yo ya la estaba viendo como Jack el Destripador. Me di vuelta tratando de respirar despacio y pensando. La vieja me miraba. Al final dijo, era buen chico, medio chambón, pero sabía arreglar algunas cosas. Se las rebuscaba y seguía farfullando con el movimiento del labio de abajo sobre el de arriba que ya me estaba volviendo loco. Otro silencio. Habló de nuevo. Me dejó el cuartito del fondo y la galería sin terminar. Me pareció como que lo decía con algo de bronca o de resentimiento. Espanté de nuevo esas absurdas ideas y le dije, bueno, señora, me voy y disculpe si la molesté, bueno, y ya me di vuelta para salir. La vieja se movió atrás mío. ¿Se va a llevar algo?, preguntó. No, le respondí, ya le dije que yo no vine a buscar nada. Lo único que quería era irme a la mierda de ahí. ¿Para qué carajo se me habría ocurrido ir? Ya cruzaba la puerta y la vieja habló de nuevo con esa voz ronca. Dígame, hizo una pequeña pausa. ¿Usted no sabe pintar? El pasillo hasta la puerta de calle se me hizo largo, larguísimo, interminable.